Llevamos a tus oídos las voces más importantes de la política y la actualidad. Ahora, entrevista en Hora Cero. Seguimos en Hora Cero, periodismo político, y la verdad le quiero agradecer primero muchísimo que nos atienda, porque está en Entre Ríos, está con muchísimas actividades y tiene la diferencia de atendernos. Me refiero nada menos que a la legisladora de La Libertad Avanza en la legislatura porteña, Rebeca Fleitas, que además es una de las legisladoras que más trabaja temas de seguridad, bueno, diferentes cuestiones. Así que, Rebeca, bienvenida a Hora Cero Periodismo Político. Soy Antonio Lizano, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Antonio? Un placer charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Primero, te quiero preguntar y te quiero aprovechar para que me cuentes un poco. Te voy a llevar por Nación y Ciudad, si te parece, por los dos lugares. Dale. A ver qué te parece. Primero, quiero un poco que me hables de lo que te imaginás que va a ser el gobierno de Javier Milei. Viste que se habla tanto y hay tanta expectativa. Vos venís trabajando hace bastante en el espacio, sos muy reconocida acá en Capital Federal por tu labor, pero bueno, conocés La Libertad Avanza bien desde adentro. ¿Cómo te imaginás en este escenario, ¿no? Con la situación económica que tenemos, con estos aumentos del último precio, digamos, con el tema de todas las alianzas políticas a nivel nacional? ¿Cómo te imaginas el gobierno de Javier? Mira, yo creo que va a ser un periodo de transición. Yo me lo quiero imaginar de la mejor manera, pero para ir a los hechos concretos y reales, esto ya lo ha dicho Javier, va a ser un periodo de transición difícil, porque la situación económica de Argentina y la herencia que vamos a recibir del gobierno que se va es desastrosa, y claramente Javier tiene que hacer un ajuste en la economía, pero lo que Javier quiere hacer es que el ajuste lo pague la casta política, no que lo pague la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero y espero también es que todos los sectores políticos acompañen esta visión y que no hagan que la ciudadanía sea el que pague el costo político del ajuste que hay que hacer. Hoy tenemos una Claro. estructura estatal elefantiásica, que es justamente lo que quiere reducir Javier Milei. Exacto. Y Rebeca, te quiero hacer una consulta también. Hola, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho. ¿Vos me Perfecto. escuchás a mí? Sí, yo te escucho bien, gracias. Ahora, Perfecto. es interesante lo que estás contando, porque quiero llevarte, lo voy a hilar con algo que dijiste el otro día que me pareció muy interesante en la legislatura porteña. Cuando se trata el proyecto de ley de la ley de ministerios, eso fue la Sí, sesión del jueves pasado, vos hablás que no hay muchas diferencias entre el gobierno de Larreta y el de Jorge Macri. Es más, enumerás así que es. se va a crear un ministerio más. Bueno, después hablás de las secretarías que se crean, de una secretaría que casi tiene rango ministerial. Digo, en base a eso lo hilo por lo que estabas comentando recién, ¿no? ¿Cómo te Ujú. imaginas acá en la ciudad? Además, les cuento a los oyentes, el bloque de La Libertad Avanza creció en la legislatura, ahora son 9 legisladores, pasaron de 5 a 9. ¿Cómo te imaginas el gobierno porteño en base a lo que me venías contando? Mira, justamente en base al pequeño resumen que vos hacés, que es lo que justamente tratamos en la sesión pasada, yo lo veo complicado por el hecho de que van a mantener la misma estructura estatal que venía manteniendo la reta. Es más, la van a incrementar porque suben a tener un ministerio más de los que tenía la reta. Tenés una secretaría que la persona que lo va a manejar va a tener rango de ministro, va a ganar como un ministro. O sea, en la práctica la verdad es que no, yo no veo una diferencia respecto a la gestión de la reta. Es más, los mismos legisladores del espacio de Juntos por el Cambio han elogiado la gestión de la reta y dijeron que ellos quieren mantener esa misma línea. Claro. Entonces yo creo que a esta instancia no creo que estén compartiendo la visión de Javier Milei de decir vamos a reducir la estructura estatal en favor del ciudadano, porque van a tener una estructura estatal que va a ser similar a la que propone Javier para Nación. Y esto Claro, estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. exacto. Ahora es interesante lo que decís, porque te quiero llevar a otro tema.
dentro del bloque, yo creo que después de Ramiro, que es el jefe del bloque, sos la legisladora del bloque con muchísima participación, hablando en las sesiones, presentación de proyectos. ¿Cómo, ya se discutió, no sé si se discutió o no, cómo va a funcionar el bloque en relación a la nueva legislatura, digamos? ¿Van a tener la misma autonomía? ¿Se va a discutir proyecto por proyecto? Porque obviamente algunas cosas de nación capaz lo pueden afectar, digo, en relación a los acuerdos políticos. Mira, la realidad es que el bloque en la legislatura siempre ha tenido autonomía e independencia política para tomar sus decisiones. Javier Milei confía en la visión política que tienen sus legisladores, porque nosotros seguimos también una visión y una línea respecto a lo que él propone como gestión, y Claro. en ese sentido nos ha dado siempre la libertad de tomar nuestras decisiones. Creo que en ese sentido mi trabajo también como legisladora lo ha reflejado en cada proyecto que yo presento, de baja de impuestos, de devolución de dinero al contribuyente, y siempre que se plantea algún proyecto, siempre se busca que no lo pague la ciudadanía, sino que se busque reasignar partidas presupuestarias en situaciones importantes, como es, por ejemplo, el caso de seguridad, que es un tema en el que yo estoy muy involucrada, y en lugar de generar partidas presupuestarias nuevas, lo que yo propongo siempre en mis proyectos es reasignar partidas Claro. presupuestarias que, por ejemplo, están asignadas al sector de cultura, que es mucho más grande que el presupuesto que llega a tener, por ejemplo, el sector de seguridad. Entonces, en esa línea yo creo que nuestro espacio en la legislatura va a seguir teniendo la misma independencia política, siempre alineado a la estrategia política de nuestro presidente. Mira, quiero llevarte al tema de seguridad, porque además sé que trabajas mucho en esos temas, conozco tus proyectos, nos hemos cruzado y hemos hablado, me has comentado varios de ellos. Hoy Jorge Macri, en los dos actos de asunción, el que hizo en la legislatura y en la Usina del Arte, habló del reordenamiento del espacio público y hasta dijo que iban a trabajar con Milei, con Patricia Bullrich. ¿Vos cómo tomaste esas palabras? Porque vos realmente conoces el tema. Lo venís trabajando hace bastante en el amplio sentido, ¿eh? No solo le quiero comentar esto a los oyentes, no solo en el tema del ordenamiento, pero te quiero aprovechar para, para pedirte una reflexión en relación a lo que dijo. Sí, mira, yo lo que tomo de las declaraciones de Jorge Macri, y tomando en cuenta que Patricia va a ser la ministra de Seguridad en el gobierno de Javier Milei, yo lo que espero de esta nueva gestión y alianza política que se está dando es que tengamos una mirada en conjunto que nos permita trabajar de una manera totalmente diferente de lo que se ha dado en estos últimos 2 años. Y Claro, te lo digo porque la mayoría de los proyectos que yo propuse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad, justamente fue el sector de Juntos por el Cambio, que ha evitado sistemáticamente el tratamiento correspondiente en la legislatura al tener la mayoría automática, pero sí han tomado las ideas para implementarlas en su gestión. Un detalle no menor de esta cuestión tiene que ver con las armas no letales. las Taser, Las ¿no? tomó Claro, sí. Horacio Rodríguez Larreta y las está implementando ahora Jorge Macri. Entonces, en ese sentido, mi visión es poder aportar desde mi lugar lo que yo veo como una posible buena gestión en materia de seguridad, y poder llegar a consensos y acuerdos políticos, tanto con Jorge Macri en la ciudad como con Patricia Bullrich a nivel nacional, porque me Claro. parece que la materia de seguridad es algo muy importante para lograr llevar adelante un buen gobierno. Entonces, creo que en esta línea no sería prudente trabajar de manera paralela en materia de seguridad. Bueno, muy interesante lo que comentaste. Te quiero recordar una cosa que publicaste que también me pareció interesante y que me gustaría que se la comentes a los oyentes. Mencionaste hace poquito que te referiste a la cantidad de declaraciones de personalidad destacada que hace la legislatura y, por ejemplo, contabas que había un montón de proyectos, creo que eran relacionados con discapacidad,
que habías presentado y que no se trataban. Y que sin embargo, Sí. estoy bien en lo que estoy diciendo, planteabas esa situación. Exactamente. De hecho, se ha dado de manera sistemática esta cuestión en la legislatura de presentar proyectos de relevancia para la ciudadanía en materia de discapacidad que nunca llegaron a tener el tratamiento apropiado y correspondiente en las comisiones que presidía justamente o tenía mayoría Juntos por el Cambio, pero aún así te abundaban proyectos de declaración de interés o de personalidades destacadas, o en el caso que fue de Taylor Swift, ¿no? Como huésped de honor. Sí. Me parece que esas no son las prioridades de la ciudadanía hoy en día y lamentablemente no han tenido en cuenta cuáles son las necesidades de los ciudadanos. En materia de discapacidad me parece que es un tema no menor y me parece que hoy hay que empezar a reordenar las prioridades. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene todavía una deuda pendiente en tema de discapacidad y me refiero justamente a la cuestión de el proyecto que yo presenté que tiene que ver con la adhesión a la Ley Nacional de Autismo, que es una ley que ya va a cumplir creo que 10 años o 9, ya creo que ya estamos casi en los 10 años de que se sancionó a nivel nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires jamás adhirió a esta ley. ¿Tiene Claro. una ley propia Cava? Sí, tiene una ley propia muy deficitaria, por lo cual yo presenté una modificación también a la ley en la cual yo incorporaba también la figura del acompañante terapéutico, porque esa era la excusa de Juntos por el Cambio para no aprobar la adhesión a una ley nacional, decir que tenía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ley propia, y cuando yo presento la modificación de la ley, tampoco se la trata en la Comisión de Discapacidad. Claro. Entonces me parece que no están en orden las prioridades para ciertos políticos que dirigen algunas comisiones. Rebeca, te robo una última preguntita y te agradezco ya mucho por el tiempo y sé que estás muy ocupada, pero me gustaría que nos adelantaras si podés o si más o menos ya lo venís manejando, cuáles van a ser tus objetivos para esta nueva legislatura, digamos, tu rol en esta nueva legislatura en relación a proyectos, en la parte política, digamos, si ya lo estás pensando o no, digamos, ante el cambio de nada menos que del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, ¿no? Ahora con 2 mandatarios nuevos. Sí, mi próximo paso, digamos, para los 2 años que me quedan, primero es volver a presentar los proyectos de ley que no tuvieron tratamiento porque en la legislatura los proyectos de ley tienen vigencia de 2 años. Exacto. Al no ser tratados, esos proyectos se caen y deben volver a ser presentados. Así que todos los proyectos de ley que yo presenté y que fueron cajoneados en comisión, los voy a volver a presentar. Y mi tarea y compromiso durante el periodo de gestión que me quede, más allá de trabajar en proyectos, que estoy trabajando en uno muy grande e importante para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad, pero no te puedo adelantar nada, No, pero está bien. va a ser también lograr la aprobación de los proyectos que fui presentando durante mis 2 primeros años de gestión. Perfecto. La verdad que te quiero agradecer muchísimo por el tiempo y porque hayas hecho este espacio para atendernos con una agenda tan apretada que tenías ahí en Entre Ríos. Así que muchísimas gracias, Rebeca, fuiste muy gentil. No, por favor, Antonio, gracias a vos que siempre me das un espacio para poder charlar de estas cuestiones, te agradezco. Gracias. Pasó nada menos que por Hora Cero, periodismo político, la legisladora de La Libertad Avanza, Rebeca Fleitas. Ahora, la agenda política y legislativa.